Tenemos que hablar. ¿Alguien les ha dicho eso? Vaya expresión, ¿verdad? Tenemos que hablar. Estas 3 palabras pueden ser el suspenso más grande en un segundito. Recuerdo cuando era adolescente, vivía en casa de mis papás y de pronto me decían: "Noemí, tenemos que hablar". Era en un segundo, recorría todo lo que había hecho y lo que no había hecho. Dije: "A ver, sí hice, ¿qué no hice?". O sea, mi mente empezaba. Y desde que tenía conciencia, a ver, a los 3 años hice algo, no, ahorita hice algo, no, o era una cosa tremenda en un segundo. Tenemos que hablar. Y hablar es bueno, hablar es muy bueno. De hecho, la manera una de las maneras más perfectas, yo podría decirlo, para una buena relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, incluso una relación laboral, una relación de amigos, es la comunicación, es hablarse, ¿sí? Porque si no se habla, pues no hay retroalimentación, ¿verdad? Y la comunicación nos da esa oportunidad de decir lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos, eh, pues también de intercambiar puntos de vista, para reír, divertirnos, también para consolar a la gente. Para eso sirve la comunicación, para hablarnos, ¿no? Y Dios, iglesia, también nos dice, tenemos que hablar. Dios habla todo el tiempo quiere hablar con nosotros. Y habla a través de la Biblia, ¿no? A través de su palabra nos habla todo el tiempo. ¿Y qué tan importante es hablar? Que Dios lo que más anhela es tener esa comunión con sus hijos, contigo y conmigo quiere hablar todo el tiempo, para que Él nos pueda consolar, para que nos pueda abrazar, para que nos diga sus propósitos, pero también quiere que hablemos con Él para que nosotros le digamos lo que hay en nuestro corazón, para que le digamos cómo nos sentimos, qué está pasando, qué está sucediendo en nosotros, y también para alabarlo y adorarlo, para darle las gracias, para abrazarlo, para amarlo, decirle cuánto le amamos. Por eso Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Las conversaciones tienen el poder de cambiar las vidas. Hay, hay pláticas que han sido la transformación, incluso de la historia misma, ¿no? De los países, ¿no? Y las pláticas con Dios, yo sí creo y sé que todas las pláticas que tengamos con Dios son para bien, todas y cada una que tengamos. ¿Y por qué lo creo así? Porque hablar con Dios nos va a dar futuro, siempre, siempre nos va a dar un buen futuro. Acompáñame a Lucas 1, 26 al 27, historia que conocemos y que dice así, dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Esta conversación, iglesia, cambió la vida de una jovencita que a lo mejor estaba su vida normal, pues haciendo sus labores, no sé, domésticas, lo que sea, una vida normal o común, como podamos llamarle. Pero esta conversación que el ángel tiene con María es tan importante porque materializaba el cumplimiento de esa promesa de redención que Dios había planeado desde Génesis. Desde Génesis que leemos, ahí estaba el plan de redención, pero en la plática que tiene el ángel con María empezaba ya a materializarse tu redención, mi redención, la redención de todo el mundo. Esta plática
era el cumplimiento de la promesa que cambió tu vida, que cambió mi vida, que la cambió para bien. Más adelante, vamos a Lucas 1:30-33, y dice: No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Esta conversación, esta plática, revoluciona los planes de María. Yo quiero pensar que María, en su único plan, a lo mejor en ese momento, era planear su boda, porque pues vemos que estaba ya comprometida con José, y a lo mejor su único plan en ese momento era: mi boda, voy a planear mi boda. Tener quizás su casita, que si los borregos, que si los cabritos, que si la carpintería, pues porque José era carpintero. Quizá yo quiero pensar que ese era lo único que María pensaba en ese momento. Pero cuando llega el ángel y habla con ella, su futuro cambió. Un cambio que ella no esperaba. El ángel, si leemos más adelante, el ángel le explica a María qué va a suceder, ¿no? Que el plan de Dios que tiene para ella. Y el más grande, yo creo, que es que iba a ser quien iba a engendrar al Redentor. Qué emoción, ¿no? Imagínate esa conversación que te estén diciendo: en tu vientre viene el Salvador del mundo. Y podemos leer más adelante que María sí tuvo una pregunta, y yo creo que es válido. Yo hubiera hecho esa pregunta, independientemente de haber estudiado periodismo, yo hubiera hecho todas las preguntas del mundo al ángel, porque pues nada más me dio tantito, ¿no? O sea, y vas a tener un bebé. Y la pregunta de María simplemente fue, vamos a Lucas 1:34-35. Dice: ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto se lo dice el ángel. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Preguntar, iglesia, es normal. Tener ciertos cuestionamientos es humano, es normal. La diferencia es la actitud que tomamos ante la respuesta que recibimos. El ángel, de alguna manera, con esa respuesta que le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, pues le está diciendo: tranquila, todo está bajo control. Tú solo confía. Y después de este tiempo de pregunta y respuesta entre María y el ángel, viene para mí lo más padre de esta conversación. Y está en Lucas 1:38. Dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. María tuvo una actitud de sí. Sí. No preguntó más, solo tuvo una, y creo que era la pregunta más razonable. ¿Cómo va a ser? Porque obviamente, para que haya un bebé, hay un proceso para eso. Y ella lo dice: ¿cómo va a ser? Pues todavía no me caso. Era como que la pregunta razonable, pero nada más. No pidió detalles, no pidió fechas, no pidió hora, no pidió nada. Después de lo que el ángel le dijo, María dijo: sí, que el Señor haga conmigo conforme a su propósito. Y yo creo que por eso Dios escoge a María, porque Él sabía su corazón. Dios sabía que María no iba a titubear,
e iba a decir sí. Una conversación cambió la vida ordinaria de una jovencita en toda una aventura de hechos sobrenaturales que fueron para la salvación de todo el mundo. Iglesia, las conversaciones con Dios tienen futuro. María tuvo un futuro con esa conversación. Y vaya futuro, ¿no? Ser la madre de quien iba a salvar al mundo. Una gran responsabilidad. Y le dio futuro esa conversación. Conversar con Dios también, iglesia, nos da identidad. Hay una canción que dice, yo sé quién soy yo. La canta Danilo Montero, si no me equivoco. Dice, yo sé quién soy yo, tuyo soy. Y a veces, como que en nuestro diario vivir se nos olvida quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Jesús. Y por eso tenemos que conversar con Jesús todos los días, porque tenemos identidad a través de hablar con Él. Acompáñame a Mateo 16, verso 13 al 16. Y dice así, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Eso se los pregunta Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Wow. Y aquí viene la parte importante de esta conversación. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, yo creo que muchos lo saben, Pedro es mi personaje favorito. Me encanta Pedro, porque creo que todos en algún momento hemos sido ese Pedro. Hemos sido ese Pedro impulsivo, hemos sido ese Pedro falto de fe, hemos sido ese Pedro hablador que hablamos, hemos sido ese Pedro que nos arrojamos así como decimos aquí, como el borras y decimos y hacemos cosas sin pensar. Y cada vez que yo leo a Pedro y escudriño su vida, siempre digo, caray, soy yo. Me parezco tanto a él que no puedo engañarme. Y aquí vemos en este pasaje a un Pedro, a un llamado Simón, que tuvo ese chispazo de revelación, que tuvo su momento de brillar, como dice el meme, llegó mi momento. Y Simón en ese momento brilla. Y vaya que lo hizo. Y yo veo en esta conversación que tiene Jesús con Simón dos cosas, futuro e identidad. Jesús le dice a Simón en ese momento, yo te digo que tú eres Pedro. Simón significa el que escucha a Dios. Y en estos días, en los jueves tenemos una clase de pactos y algo que me quedó muy grabado y sobre todo la clase del jueves pasado es la importancia del significado de los nombres. ¿Cómo te da identidad tu nombre, ¿no? Y cuando Jesús le está diciendo esto a Simón,
Le está diciendo, Simón, tú ya no vas a ser solo el que me escucha y no hace nada. Ahora vas a ser el que hace lo que yo digo. Pedro, muchos lo han de saber, Pedro significa roca, algo que está firme, algo que no se mueve, algo con lo que puedes tú construir algo y sabes que no se va a caer. Y Jesús le dice ya a Pedro, le da esa identidad y le dice, ahora vas a ser, ya no vas a ser ese solamente el que escucha y no hace nada, ya no vas a ser ese que se alebresta, ahora vas a ser esa persona firme, resistente, que va a ser el cimiento de mi iglesia. Allí le dio Jesús propósito, futuro a Pedro. Iglesia, las conversaciones transforman. Cuando Jesús habla a tu vida es transformada. Tiene que ser transformada y te da un propósito. Jesús le da un propósito ya a Pedro. ¿Y qué es? Pues va a ser donde se va a cimentar su iglesia. Le dio propósito y le dio identidad. Una persona firme, una persona sólida, que no se mueve, que va a seguir ese camino. Le dio identidad. Y, y vaya que todavía, digo, de pronto Pedro tuvo también aún sus momentos, ¿no? De arrebato. Cuando detienen a Jesús, recuerdan qué hizo, ¿no? Agarró su espadita y le mocha la oreja al pobre Malco, ¿no? Todavía estaba en ese proceso, Pedro, pero después se convierte en un gran apóstol, porque Jesús le había dado futuro, le había dado identidad. Iglesia, cuando tú hablas con Dios, también vas a tener esperanza. En estos tiempos de pandemia que se vivieron, sobre todo el primer año, el 2020, mucha gente perdió la esperanza. Se sentía triste, se sentía agobiada. ¿Y cómo no? Si de pronto el negocio por el que tanto trabajaste, ves que se está viniendo a pique y está perdiendo esa esperanza. ¿Y cómo no? Si de pronto te dicen, ¿sabes qué? Solamente hay una solución para conservar tu empleo, que es que pues que te tengo que reducir tu salario o descansarte días y pues nada más te pago los que trabajas. ¿Cómo no? No. Se pierde cierta esperanza, pero cuando hablamos con Jesús, cuando hablamos con el Señor, vamos a encontrar siempre esperanza. Y yo veo esta esperanza en una conversación, en la historia de Lázaro y sus hermanas Marta y María. ¿Recuerdan que hace unos domingos el pastor nos hablaba de ellos? Nos hablaba sobre la resurrección de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús y eso apúntenlo, era amigo de Jesús. No era seguidor, no era simpatizante, era amigo de Jesús. Lázaro estaba enfermo y las hermanas de Lázaro mandan a decirle a Jesús que su amigo está muy enfermo, muy, muy enfermo. Y yo creo que igual, en estos tiempos que yo creo que no hay, cualquiera pasó por momentos en que ya te enteraste que tu amigo fulanito, perenganito, sutanito, está pasando por COVID, ¿no? Y pues que no podíamos ir a verlos, pero pues al menos mandabas un mensajito, ¿no? Querías saber de ese amigo, de esa persona. Y pues es lo que hacen las hermanas de Lázaro, ¿no? Le van a decir al amigo de Lázaro, a Jesús, pues que está enfermo. Cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, la respuesta de Jesús fue sorprendente y la encontramos en Juan 11:4. Dice, cuando Jesús oyó esto, que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Oh, hay conversaciones que no me gustan. Esta no me gustó. No me gusta porque yo quisiera pensar que Jesús hubiera corrido a ver a su amigo, pero dijo, no, no se va a morir. Hay respuestas que no son las que esperamos. ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús, le has dicho al Señor, estoy pasando por esto, ayúdame? Estoy necesitando esto. Estoy pasando por tal situación. Me diagnosticaron esta enfermedad. Necesito, sáname. Y la respuesta no es la que queremos escuchar. Hay conversaciones que no nos gustan, ¿verdad? Pero te tengo noticias, iglesia. Si a ti te gusta hablar con Dios, te gusta hablar con Jesús, tendrás conversaciones de este tipo en la que Él te dirá, no es tiempo, todavía no es tiempo, tienes que esperar. Juan cuenta que Jesús todavía se quedó en ese lugar 2 días más. Sabía que su amigo estaba muy enfermo y se quedó 2 días más. Y quiero apuntar algo. Juan resalta que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Te digo, era su amigo, los amaba con todo su corazón. Sin embargo, y a pesar de ese amor, no corrió. Y aquí vemos, iglesia, que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Y bueno, Lázaro murió. Pero Jesús les había dicho, tranquilos, esto es para que se glorifique el nombre de Dios. Lo que está pasando a Lázaro es para que se muestre la gloria de Dios. Y estas conversaciones tampoco a veces me gustan. No me gustan que me digan que tengo que pasar por desiertos. No me gusta que me digan que tengo que pasar por decepciones. No me gusta que me digan que no es tiempo para ese ascenso que tanto busco. No me gusta. Pero iglesia, ese dolor, esa transición, ese cambio por el que estás pasando, por el que estoy pasando, es para que Dios sea glorificado. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Siempre Dios tiene que ser glorificado. Pero muchas veces, o muy seguido, muy frecuente, le decimos a Dios, no, pues, ¿sabes qué, Dios? Yo paso. Que se muestre la gloria en otro, pero no en mí. Respóndeme a mí. Que se muestre en el pastor. A mí respóndeme. En muchas ocasiones, iglesia, Dios nos va a decir, ahorita no, porque todavía no ha muerto tu yo, no ha muerto tu carácter, no ha muerto tu orgullo, no ha muerto tu falta de fe. Y para que mi gloria sea revelada, debe morir todo lo que estorba. Tienes que morir para que la gloria de Dios sea manifiestada. Jesús llega por fin a ver a Lázaro, pero ya estaba muerto. Incluso ya llevaba 4 días que había muerto. Y Marta en su duelo le dice a Jesús, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y digo, no lo quiero abordar mucho porque hace 2 domingos el pastor nos habló de esto. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Y me puedo imaginar a Jesús con una calma, con una tranquilidad, con una paz, diciéndole, tranquila, Marta, bájale 3 rayitas, todo está bien, todo va a estar bien. Jesús llega a esa tumba donde ya estaba Lázaro desde hace 4 días
y pide que sea movida la piedra. Y Marta le vuelve a decir, o sea, Jesús, no inventes, ya no, ya huele terrible. Si tú abres ahí, o sea, ya lleva 4 días muerto. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús le grita, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Iglesia, las conversaciones con Dios traen esperanza. Nos traen esperanza. Cuando Jesús habla tu vida, mi vida, va a cobrar, valga la redundancia, vida. Y ya no puede ser el mismo. Tu vida debe reflejar la vida de Jesús, el amor de Jesús. Jesús renueva sueños, los resucita, pero debe morir tu carácter, debe morir tu orgullo, debe morir todo tú para que sea más Él y sea glorificado. El Señor es el que debe ser exaltado, no tus habilidades, no tus talentos, no tus dones, no lo bueno que eres. Es Dios el que tiene que ser glorificado. ¿Quieres una vida plena? Habla con Jesús. ¿Quieres una vida en contentamiento? Habla con Jesús. Y quizás, iglesia, hay pláticas que tienes pendientes con el Señor. Y Él todos los días te está diciendo, Adelita, tenemos que hablar. Charlie, tenemos que hablar. Susi, es hora de hablar. Y me he preguntado, ¿por qué no quiero hablar con Jesús? ¿Acaso tengo miedo de lo que me va a decir? Y podrías decirme, Noemí, es que yo sí hablo con el Señor. Todos los días hago mi devocional, todos los días leo mi Biblia. Pero ¿realmente estás teniendo una conversación con el Jesús? ¿O solo es un bonito monólogo de tu parte, donde pides, 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 pides y no dejas que Él te hable? Hoy el Señor nos dice, iglesia, Visión Cristiana Ciudad de México, tenemos que hablar. Yo quiero traer vida, quiero transformar tu presente y tu futuro, quiero usarte, quiero amarte, quiero darte un propósito, quiero darte identidad, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Jeremías nos dice que el Dios tiene planes para ti, tiene planes para mí, que son planes de bien y no de mal, porque esos planes nos van a dar un futuro y una esperanza. Pero ¿cómo vamos a saber esos planes si no queremos hablar con Él? Iglesia, habla con Jesús. Te invito a que hablemos con Jesús para tener futuro, tener esperanza, tener identidad, aun cuando haya conversaciones incómodas, aun cuando haya conversaciones que no queremos, que estamos evadiendo, pero sabes, en algún momento las tenemos que tener con el Señor. Pero siempre, siempre, todas las conversaciones, todas las pláticas que tengas con el Señor, todas y cada una son para bien. De eso estoy segura. Todas. Aun cuando pareciera que ya se murió, Él va a traer esperanza. Aun cuando pareciera que tu propósito y tu meta no llega, Él trae esperanza, pero necesitas hablar con Jesús. Necesitamos hablar con el Señor. En toda la Biblia encontramos muchísimas conversaciones que Dios tuvo con muchos. Unos hasta se fueron y se escondieron, ¿no? Y se fueron plácidamente. Pero ¿sabes qué?
En algún momento tienes que hablar con Jesús, tienes que hablar con el Señor. Y en cualquier momento, en donde quiera que estés, Jesús, el Señor, Dios va a hablar contigo. Habló con Moisés en pleno desierto. Ahí habló. Con Jonás, ¿qué hizo? Que se lo comió un pez. Tenemos que hablar, le dijo a Jonás. Tenemos que hablar. Iglesia, yo te invito a que no evadas esas conversaciones, por más incómodas que sean. Todas van a ser para bien y todas su nombre va a ser glorificado. Y si tú sabes que tienes pláticas pendientes con Dios, conversaciones que necesitas tener con Él, hazlo. No te resistas. ¿Sabes? Si algo padre puede pasar y va a pasar, es que vas a sentir su presencia, vas a sentir su amor. Es lo único que va a pasar. Sí, habrá jalones de orejas, pero serán jalones de orejas con todo el amor, porque nos ama y porque somos sus hijos. Y acompáñame, vamos a orar. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias porque tú siempre nos dices, aquí estoy, tengo que hablar contigo porque quiero darte futuro, te quiero dar esperanza, quiero transformar tus sueños, quiero revivir otros, quiero que tú hagas mis planes. Señor, aquí estamos. Y perdona esas veces que hemos evadido hablar contigo por miedo, por vergüenza quizá, o porque simplemente no queremos hacer lo que ya sabemos de lo que nos vas a decir, Padre. Gracias porque siempre nos hablas y porque sabemos que aunque nosotros nos hagamos a un lado, tú siempre vas a estar tocando la puerta y decir, vamos a hablar, necesito hablar contigo. Abre nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para poder hacerlo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes. No saben qué padre es que sí los puedo ver aquí en la pantalla. No los puedo oír, pero los puedo ver. Y me da muchísimo gusto verlos. Dios los bendiga. Los dejamos con estos mensajes. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.